Ya se confirmó la tragedia que sufrió el Titán, así se llama justamente este sumergible que hacía viajes experimentales y turísticos para ver los restos del Titanic debajo del océano, en una zona inexpugnable, justamente. Bueno, se confirmó una implosión catastrófica, dijeron los investigadores que encontraron restos del mismo y que ahora están siendo investigados, lo mismo que están buscando otras partes del sumergible para terminar de decodificar justamente por qué se dio esta implosión. Ustedes saben, la implosión es, al revés de lo que es una explosión. La presión viene de afuera hacia adentro, ¿no? Así que se supone que los 5 integrantes de esta expedición murieron de manera inmediata. Bueno, justamente creo que más allá después del resultado, ¿no?, de la noticia, uno empieza a ahondar si sufrieron, cómo lo padecieron, cómo lo sobrellevaron. Y ayer justamente la mayoría de los expertos decían que prácticamente no se dieron cuenta. No se dieron cuenta y evidentemente nunca supieron que estaban perdidos, ni que digamos, se les iba a acabar el oxígeno, ni nada por el estilo. Porque evidentemente esto fue una cuestión de presión y tiene que ver seguramente con los materiales con los que está construido el sumergible, ¿no? Bueno, obviamente tiene titanio, que es el material menos combustible del mundo, ¿no? Y que obviamente se utiliza para la construcción de submarinos y también de naves para el espacio, ¿no? Pero de todas maneras, este es un sumergible que no tenía ningún tipo de control, no tenía ningún tipo de control por parte de, digamos, los organismos que regentean la Marina en los Estados Unidos. Y eso va a tener que cambiar, Y eso ¿no? va a tener que cambiar. Así como cambió en su momento cuando se hundió el Titanic. Hay un antes y un después del hundimiento del Titanic con respecto a la regulación marítima, a los botes, a un montón de cuestiones, ¿no? Creo que esta tragedia también va a hacer que cambie la regulación con respecto a estas empresas privadas que tienen, digamos, esta cuestión de turismo extremo para multimillonarios, ¿no? Y vos sabés que en las últimas horas se hizo viral un tuit que de alguna manera hablaba de que esto podía llegar a pasar. Un tuit que es del año pasado, de 2022, y un poco jugando con la historia original del Titanic, ¿no? Decía, en algún momento, con la curiosidad que despierta, va a pasar digamos, en otro viaje. El tuit es muy interesante porque casi como que relata lo que después termina pasando, ¿no? Porque hay mucho paralelismo también con claro. el viaje del Titanic, ¿no? Son millonarios haciendo algo que en su momento el viaje del Titanic era algo novedoso. Exacto. Esto es algo que sale de lo común también. Y alguien dice, en algún momento algunos millonarios van a volver a morir en una expedición similar. Bueno, es interesante. Bueno, interesante. También un poco fantaseando con algo que después terminó sucediendo, ¿no? El que escribió ese tuit del año pasado. Totalmente. Y puede dar para el cine también, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. De hecho, ya hay productoras intentando comprar derechos de estas cuestiones, ¿no? Sí, y después empiezan a salir detalles acerca de los millonarios o de las personas, ¿no?, que formaron parte de la tripulación. Una de las tías de Saliman, el chico de 19 años, hijo de un empresario multimillonario pakistaní, decía que el chico no quería ir, que simplemente lo que quería era darle, a ver, como el gusto al papá de acompañarlo, pero que tenía serias dudas, que tenía mucho miedo y que lo había desvelado en las últimas noches. Claro. Vos fijate los detalles que se empiezan a conocer ahora, ¿no? ¿Qué necesidad? Sí, realmente. Además, tengamos en cuenta, hay algunos sumergibles que están sumamente preparados. Los que estuvo involucrado a James Cameron para la filmación de Titanic. Ustedes saben, James Cameron bajó 11 veces a ver el Titanic. O sea, creo que debe ser la persona con más experiencia en este tipo de eventos. Él dijo que no conocía no conocía la construcción de este submarino y que no tenía mucha data con respecto a cuáles habían sido los elementos que permitieron que el dueño de la empresa, que los ingenieros de la empresa sintieran que estaban seguros como para bajar
a determinada profundidad, ¿no? Lo que pasa es que puede haber una sospecha también, decir, muy rápido para cobrar la empresa, pero Sí. hay que ver los controles técnicos, ¿no? Al no haber una supervisión. Sí, algunas cosas que llamaban la atención era lo rudimentario de muchas cuestiones dentro del submarino, ¿no? La utilización de un joystick para manejarlo, el hecho de un joystick, cuando hablo de un joystick, es un joystick de PlayStation, ¿eh? No Claro. es que la cuestión de viajar a ciegas, no tenía, el vehículo no tenía ventana, solo una ventana por donde se filmaba, donde se grababa, muy chiquita. Y era guiado por radiocontrol a través de, digamos, de un barco que lo seguía, ¿no? La verdad, todo parece muy rudimentario. Más allá de la cuestión experimental, la cuestión científica, uno piensa que cuando se enfrenta a este tipo de, digamos, de nave, se va a encontrar con la última tecnología, con incluso hasta con una cuestión estética, ¿no? Y acá no, era todo lo contrario. Sí, uno pensaba que iban a bajar y que a través de ventanales enormes Claro. iban a poder disfrutar del Que Titanic, es cuando un en po- realidad sí. no. Bueno, los no. expertos ayer decían, ni siquiera es un submarino. No. Le decimos submarino porque es algo que baja, Exacto. pero no reúne las características técnicas para ser considerado submarino. No. Es algo que baja dentro del agua. De hecho, para hundirse necesita de una plataforma que se inclina y para subir necesita de unos globos de helio. O sea, es muy rudimentario, todo muy rudimentario. Bueno, hablamos con un maquinista naval que nos contó un poquito qué es lo que pudo haber pasado con el Titán. Si radica en la falla estructural, es decir, que el casco o el ojo de buey ese de acrílico no soportó la presión y colapsó, la muerte no morís ahogado, morís del golpe de 400 atmósferas que se te vienen en la cabeza. Es una presión 40 veces superior a la presión atmosférica. Entonces, si la rotura si se partió, por ejemplo, es instantáneo, no llegás al segundo, es decir, no te das cuenta. La peor hipótesis era la que decía que podían estar flotando a la deriva, porque de ese artefacto naval no podés abrir la puerta de escape desde adentro, te la tienen que abrir de afuera. Entonces ahí sí hubiéramos hablado de horas de sufrimiento. Algo que no pudimos hacer mucho hincapié es en la temperatura. Si hubieran quedado en el fondo con la estructura intacta, estás a 10, 12 grados bajo cero, 15 grados bajo cero, dependiendo la época del año, y es invivible si no tenés un sistema de calefacción. Por eso es importante destacar en este tipo de aventuras y de expediciones pseudocientíficas que este aparato no estaba homologado por ninguna autoridad. Era un prototipo, no obedece a ningún parámetro de diseño aprobado por la industria naval con la bendición o con el control de una sociedad de clasificación o de una autoridad marítima. Esto simplemente es fruto del talento, porque hay que reconocer que llegar a 4.000 metros de profundidad con algo tripulado es talentoso, pero evidentemente no lo suficientemente probado para hacerlo con un margen de seguridad adecuado, al margen de que haya bajado 30 veces.